Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro programa Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Nos encontramos el día de hoy con nuestra invitada Janine Camila Castaño Abella, estudiante de 10º semestre del programa de Psicología de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Hoy venimos a hablar de la investigación que está realizando en este momento acerca de la ideación suicida, soledad y apoyo social en adolescentes. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. La palabra suicidio proviene del latín sui, que significa a sí mismo, y de cadere, que significa matar, es decir, matarse a sí mismo. Esto hace que el suicidio sea conceptualizado por la literatura científica como el acto deliberado y voluntario por el que se acaba con la propia vida. La Organización Mundial de la Salud en el año 2018 reportó que el suicidio es la segunda causa de muerte entre las personas cuyas edades oscilan entre los 15 y los 29 años. Por otro lado, la literatura indica que alrededor de 1 millón de personas se suicidan cada año en el mundo y la tasa de suicidio ha aumentado a nivel mundial en un 60%. Lo que significaría que 1,5 millones de personas al año se pueden quitar la vida. Estos son datos de Barroso del año 2019. Pero si miramos a Colombia, solo en Colombia, se presentaron al menos 1.564 suicidios entre enero y julio del año 2022. Es decir, 75 casos más que en el año 2021, lo que pone en alerta a cada uno de los profesionales de la salud mental, al sector privado y al sector público, para que se inicie la búsqueda de estrategias que logren mitigar estos eventos. Estos son datos de la corporación Unitec del año 2023. Bueno, muy bien. Camila, bienvenida a nuestro programa Charlas del Laboratorio. Muchas gracias por estar acá. Hola, profe, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación y pues a las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, también muchísimas gracias por la sintonía. Bueno, muy bien, Camila. Iniciemos con estos datos tan preocupantes que nos da la introducción. Iniciemos por saber por qué surgió este interés por investigar el tema. Pues, profe, digamos que obviamente realmente el interés del tema nace a raíz de estos datos, ¿sí? Obviamente hay unas motivaciones personales también, personales en el sentido de familia, que me llevan y me cuestionan en su momento a decir qué tan relevante es estudiar el suicidio, ¿no? Que es un tema que obviamente es demasiado escuchado ya, ¿no? A veces está quemado y hay mucha gente que ya dice, no, yo ya sé hablar de suicidio y entonces todo el mundo ya habla de suicidio así, sin más. Pero realmente el suicidio va mucho más allá de solo lo que uno conoce. Entonces, digamos que sí me hice el cuestionamiento, digamos que yo estoy realizando mis prácticas en CUNAPSI, en el centro de práctica, en el Centro Universitario de Atención Psicológica de la universidad, y la mayoría de casos que llegan allá es porque la gente refiere que siente mucha tristeza, ¿sí? Algunos con mucha intencionalidad o algunos con intenciones de es que la vida no tiene sentido, sí. ¿Listo? Y yo decía, bueno, son bastantes casos, me parecía demasiado alarmante y obviamente a lo largo que yo hago las investigaciones, pues digamos que los datos que arroja es más alarmante y sigue en aumento, no sí. Es algo que disminuya, sino que cada año está subiendo bastante y realmente pues me preocupa mucho y me preocupó en su momento eso y dije, pues bueno, creo que es momento de estudiarlo porque, pues no digo que la psicología se quede corta, pero sí es un tema que hay que estudiarlo bastante para abordarlo. Entonces dije, pues voy a hacer mi aporte desde acá, probablemente no cambie el mundo, pero sí hacer un aporte significativo desde lo que puedo hacer y desde lo que estoy estudiando. Y la psicología parece que tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Sí, pareciera, pero uno en el proceso, en las intervenciones me he dado cuenta que a veces no es tan fácil como lo pintan. Y trabajar una depresión en terapia breve no es tan fácil como se denota. Entonces, claro, la psicología tiene sus aportes a nivel teórico y a nivel de intervención. Sin embargo, hace falta muchos estudios para delimitar realmente cómo ese tema tan complejo, porque resulta ser tan complejo, se puede abordar. Entonces, más o menos de ahí nace mi interés, pues mi exposición a las prácticas en el Centro de Atención Universitaria de la universidad, también por motivaciones personales y asimismo porque es un tema que me ha llamado siempre mucho la atención. Perfecto, Camila. Y ahorita que decías esto, así como aumentan las cifras, disminuye la edad también de los niños realmente que están pensando o
emitiendo la conducta pues, de intento de suicidarse, ¿no? Y eso también pues, se ha vuelto cada vez más preocupante en nuestra sociedad. Ahorita hablaremos un poquito más de eso. Perfecto. Dentro de este tema, ¿por qué es importante hablar de ideación suicida dentro de la conducta de suicidio? Digamos que obviamente al delimitar se ha hablado mucho de suicidio en investigaciones, sí, o Ujú. sea, se habla más de suicidio que otro tipo de cosas. Se habla mucho de intento también, pero es muy poco escuchar a la ideación. Cuando hacía terapia o hago terapia todavía ya en el centro de atención, me di cuenta de algo y es que hay muchas creencias arraigadas al tema del suicidio, ¿no? Entonces las personas decían es que mi vida no tiene sentido, es que yo creo que soy inútil y yo decía, venga, pero ¿qué tal que el suicidio no sea tanto el acto o el intento, sino tenga que ver con ese punto medio que es la ideación? Ujú. Entonces, realmente, pues el tema del de suicidio es un tema muy amplio. El espectro suicida comprende muchísimas cosas y decidí limitarlo a ideación. ¿Por qué? Porque ideación contiene todo el tema de los pensamientos. Pensamientos que de alguna manera, si los ponemos en términos psicológicos, desde el modelo que yo manejo, si yo siento una emoción, voy a pensar de esa manera y actúo como tal. Entonces, claro, el pensamiento me está modulando dos cosas. Entonces, si yo puedo atacar el pensamiento, probablemente estoy atacando un intento a la vez y un suicidio a la vez. Es una hipótesis que yo tengo. Sí, Ujú. puede ser muy loca, no la he comprobado, pero es la hipótesis que yo tengo y yo creo que atacando una ideación suicida se puede atacar o se puede prevenir el intento y no llegar al suicidio consumado como Ujú. tal. Entonces, más o menos es eso. Es importante hablar de ideación porque realmente siento que se deja mucho de lado y a veces se salta es que tengo la sensación, me diagnostican con depresión, después hago un intento y ya después hago el suicidio consumado, pero entonces se pasa como por alto o sea, el tema de ideación que finalmente vienen a ser pensamientos Ujú. con un plan, ¿sí? Ujú. Digamos que obviamente en la investigación que yo llevo realizando, hay mucha teoría que me dice que la ideación puede ser de dos formas. Una que sea planeada y Sí. otra que sea sin estructura. La estructura obviamente es la más complicada porque cuando tú ya tienes un plan solo te hace falta ejecutarlo. Ujú. Entonces, claramente la ideación, ¿porque es importante? Porque me evita un intento, ¿sí? Porque si yo tengo un plan, entonces voy a intentarlo hacer, ¿sí? Y si lo tengo, pues puedo llegar al suicidio consumado como tal. Sí. Pero si no tengo un plan, podemos evitarlo, ¿listo? Ujú. Entonces siento que es importante hablar de ideación porque me puede estar previniendo dos cosas que no tengo contempladas dentro del espectro como tal. Ok, perfecto. Entonces, para los neófitos, sí, porque nos oirá gente que no... Aquí estamos hablando de tres conceptos, ¿no? Por un lado, eh, la conducta de suicidio, que es cometer el acto como tal, ¿cierto? El intento de suicidio, que es fallido, es decir, lo intentó, no lo logró, que es cuando saltan todas las alarmas generalmente en los centros de salud y todo este tipo de cosas. Y previo a esto, la ideación suicida que puede ser planificada o desordenada. No sé si desordenada es el nombre técnico o cuál Sí, sería. como ideación, como así, como de no tengo un plan, pero Ujú. pienso que lo mejor o la mejor solución sería morirme. Sí, Más o menos sería así. exactamente. Y el otro sí tiene un plan además muy bien estructurado de cómo haría el proceso de suicidio. Sí, señor. Entonces, esos son como los tres momentos que estamos hablando y generalmente pues saltan las alarmas es cuando hay el intento de suicidio, pero no cuando está lo de la ideación. La ideación, del sí, suicidio. ideación pasa como, sí, sabemos que hace parte del espectro de la conducta, pero ya, Ujú. listo, no le tenemos en cuenta y no nos damos cuenta que puede estar modulando como el paso a cometer el acto como tal y el Ujú. intento fallido. Sí. Entonces, por eso lo delimité de esa manera también, porque Ujú. sí es importante hablar de una ideación antes de hablar de un intento y de un suicidio consumado como tal. Vale. En la literatura, lo que has investigado hasta el momento, bueno, este problema aqueja a todo el mundo, ¿no? No es solo de nuestros países, etcétera, etcétera. ¿Has encontrado otros autores que hayan pensado como tú que el momento de la ideación es clave para poder detener el proceso? Sí, de hecho, bueno, sí, a nivel teórico, ahí es cuando yo me di cuenta de pronto de que la psicología se me quedó cortica en eso, Ujú. porque hay muy poca teoría que me habla de ideación, mucha que me habla de suicidio, bastante, muchos. Durkheim me habla de suicidio, Beck me habla de suicidio, Ujú. Linnea me habla de suicidio, todos me hablan de suicidio, pero yo ya Increíble. voy a entrar a delimitarlo a ideación y las investigaciones son más recientes. Ujú. Entonces, claro, cuando yo digo marco teórico, hablar de una investigación reciente, pues uno dice, pues no hay como tanta historia, ¿sí? Ujú. Están hasta ahora sembrando lo que ellos creen o consideran o la explicación que se le da a la ideación.
Sí hay un autor muy representativo que se llama Thomas Joyner con su teoría interpersonal del suicidio, que él lo plantea. Él Ujú. dice que digamos, todo este tema de la ideación, habla también del plan como estructurado, ¿no? Y él lo que dice es que cuando la persona, digamos, que tiene como estos pensamientos, lo que tiene es como un bajo, ¿cómo decirlo? Como una nulidad al miedo, ¿sí? Cuando se le anula ese miedo es cuando él ya quiere cometer como tal un acto. Entonces, claro, él decía que toda esta ideación estaba como enmarcada en muchas experiencias que ha vivido el sujeto, muchos aprendizajes, en el sentido de traumas, violencia intrafamiliar, cosas así que lo podían llevar a considerar de pronto como única solución el El suicidio. suicidio. Él es el único autor representativo en ese sentido, Ujú. que habla mucho de eso. ¿Listo? Hay otras teorías, pero son teorías demasiado nuevas. Entonces, realmente cuando uno busca, en términos teóricos, alguien que me diga, la ideación suicida puede estar presentándose por esto, sucede de tal manera, no. Se Ujú. queda muy corta en la investigación y realmente cuando uno va a buscar ideación le bota o le arroja son cosas más relacionadas con suicidio que Ujú. otro tipo de cosas. Vale, perfecto. Bueno, ¿cuál sería esta relación en todo lo que tú has ido estudiando y analizando sobre la ideación suicida y la conducta? ¿Cuál sería esta relación entre la soledad, sí, ese sentimiento de soledad y apoyo social eh, y factores de riesgo? O sea, cómo esos elementos se pueden volver factores de riesgo para la ideación, el intento o la conducta de suicidio. Pues, profe, digamos que obviamente si uno los desprende y no los está mirando como el punto grande que sería ideación, están considerados como riesgo. Ujú. Si uno busca depresión, factores de riesgo, aparece soledad o dice síntomas, soledad, por ejemplo, Ujú. o aislamiento social, personas con una baja red de apoyo, que es muy relacionado al apoyo social. Claro, cuando yo los junto, me aparecen investigaciones que me dicen sí y no. Sí puede ser que tenga una relación, como puede ser que no. O sea, Son factores, no hay, digamos, un acuerdo en la literatura no. científica. Ok. Y en las investigaciones no hay un acuerdo, Ujú. porque con las poblaciones que se manejan son la mayoría adolescentes, que con la Sí. población que yo la estoy manejando. Y ellos dicen, claro, sí hay una relación, pero más una relación entre la soledad y el suicidio, o la soledad y el aislamiento solito, ¿listo? Pero que la ideación se me asocia a la soledad y el aislamiento, como que a veces el apoyo social, a veces dicen como que no, no hay tanto. Son factores de riesgo en la medida, y sí, de que uno lo interprete, ¿listo? Porque yo puedo hablar, por ejemplo, de depresión y me van a decir que la soledad de por sí va a ser un factor de riesgo. Si yo Ujú. estoy solo, va a aumentar mi depresión. Si yo no tengo una buena red de apoyo, aumenta mi depresión y probablemente mis pensamientos de ideación, por decirlo de Ujú. alguna manera. Entonces, claro, a medida que yo voy haciendo esto de los factores de riesgo, hay muchos que me dicen, sí, la soledad me puntúa como un factor de riesgo, pero no sé qué tanto me puntúe para un factor de riesgo de ideación. Entonces ahí es cuando ya uno queda flojo en explicar si realmente es un factor de riesgo o no. De por sí es un factor de riesgo. O sea, es un factor de riesgo para la conducta suicida, pero no sabemos qué tanto para Para la la ideación ideación, suicida. exacto, porque hay muy poca información y Ujú. lo que se ha averiguado va más enfocado a la depresión. Entonces uno busca factores de riesgo. Ah, sí, la depresión, o sea, la soledad es un factor de riesgo para la depresión. Ujú. Ah, pero en ideación, ahí sí ya no te podemos decir. Ujú. Entonces, claro, es complicado y no se puede limitar tanto el tema por eso y ha sido complejo en ese aspecto de pronto buscar información referente a eso. Pero pues ahí se va. Vale, continúas en ese proceso. Sí, profe, vamos. Listo. ¿Y cuál sería el plan de acción que sigue para trabajar estas tres variables con la población, ¿no? La ideación suicida, la soledad y Pues, el profes, es apoyo. complicado porque realmente, digamos que la población que yo tomé ahorita desde el colegio donde yo estudié, hice ese mi bachillerato, obviamente en el estudio preliminar que yo hice, por decirlo de alguna manera, sí, digamos que desde orientación ella me refería, la orientadora me refería, sí, Camila, hay ciertos casos, pero no sabemos cuántos otros hay, ¿listo? Cuando yo hago la aplicación de pruebas, yo apliqué 3 instrumentos. El primero es MOS, relacionado para medir apoyo social. Ujú. Son como cuestionarios. Ujú. Apliqué la escala de soledad UCLA, versión 3, que me mira factores de soledad. Y apliqué PANSE, que me mira ya factores de protección y factores de riesgo relacionados con la ideación. Ujú. Cuando yo aplico estas pruebas, digamos que los resultados que me enmarcan, digamos que están delimitados en que sí hay una gran parte de la población que tiene ideación. Y si no tiene ideación, tiene soledad.
Y si Ujú. no tiene soledad, entonces me puntúa alto porque tiene apoyo social bajito. Entonces, obviamente, delimitando esto, el plan de acción debería enmarcarse más a lo individual, a una intervención individual, un proceso terapéutico. Entonces, lo que se propone claramente dentro de la tesis es hacer como un tema de promoción y prevención enfocado a atacar esos 3 factores. Entonces, lo que se está haciendo ahorita, que de hecho estoy estos días haciendo esto, mañana hago mi tercera sesión de taller con los chicos que estoy trabajando con la O población, sea, trabajas con grupos. con grupos. ¿De cuántos chicos más o menos? Em, digamos que lo primero que tuvimos que hacer por todo el tema ético, porque era un tema complejo, fue enviar un consentimiento asistido. Entonces los papás me firmaron, quiero que mi hijo participe. Eran 250 estimados, solo trabajé con grados novenos, décimo y 11. O ¿Listo? sea, estamos hablando de edades entre... Entre 13 a 17 años máximo, uno de 18 que se me coló por ahí. Ujú. Se envía el consentimiento asistido, los papás dicen sí acepto. Sí. 250, solo 53 papás aceptaron, entonces Ujú. claro, nos quedan muy poquitos en el camino. Y las pruebas, el día que se hizo la aplicación de las pruebas, solo 39 estudiantes fueron. Ujú. Obviamente el plan de acción, los talleres van delimitados a esos resultados. Sin embargo, estoy trabajando con 53, con los 53 que me firmaron, que de alguna manera yo dije, bueno, no importa que no participen en las pruebas, igual van a ser parte de los talleres que yo voy a realizar. Entonces los grupos que estoy haciendo son grupos, obviamente para que sea un taller no podía trabajar con los 53. Entonces lo que hice fue dividirlos, entonces por Ujú. mitad y por grupos. Y trabajo de 7 a 8 y media con un grupo y de 9 a 10 y media con el otro. Ujú. Entonces estamos trabajando en temas de las variables, más que todo, de soledad y aislamiento, ¿listo? De apoyo social. Porque ahí sí, como manera de chisme que no son resultados confirmados y yo sé que la muestra es muy pequeña, sí me salió una correlación significativa al momento de hacer el cruce de los El cruce de las resultados. variables. Ujú. Obviamente ese es el objetivo de mi tesis, buscar Ujú. una correlación entre esas 3 variables y pues sí me lo arrojó. No sé qué tan significativa sea por lo que la muestra es muy pequeña. Sin embargo, pues eso es como una base y una perspectiva que a lo que se está haciendo, pues sí es algo que me tiene contenta. Ajá. O sea, tu Entonces, hipótesis es que finalmente la ideación suicida correlaciona con el sentimiento de soledad y... y con el apoyo social, totalmente, y con los resultados aplica totalmente. Entonces, claro, al ver esto lo que yo hice fue pues atacar claramente un poco el tema de la ideación, pero más el tema de soledad y apoyo social, ¿listo? Para Ujú. disminuir un poco de pronto la ideación que se me está relacionando con eso. Ujú. Entonces estamos haciendo temas de pronto de habilidades sociales, habilidades de expresión emocional. Estamos fortaleciendo eso. Probablemente no suplanta una terapia psicológica, pero sí se les da herramientas y se les fomentan ese tipo de estrategias para que ellos puedan manejar pues Ujú. estos temas, más o menos. Ese es el plan de acción que yo estoy ejecutando en este momento. Vale, muy bien, perfecto. Más o menos para cuándo esperas obtener, digamos, un resultado con estos talleres, que puedas, digamos, finalizar las actividades con ellos y analizar a ver qué pasó. Digamos que eso es lo malo de la tesis. Yo pensaba hacer un post-test Ujú. para mirar qué tan efectivo había Ujú. sido el taller, pero digamos que la estructura de la tesis y el tema no me da para hacer un post-test, Ujú. pero sí pienso hacerlo a futuro. Sí me gustaría mirar realmente si funcionó, no funcionó, qué fue lo que pasó con estos chicos que hicieron parte del taller. Pero pues realmente sobre esta tesis no podría hacerlo. Ya me tocaría continuarla con la tesis de maestría, a ver Ujú. cómo nos iría. Vale, muy bien. Y mirar a ver si puedes publicar un artículo sobre eso. Profe, Estaría muy claro bien. que sí. Bueno, yo te iba a preguntar, saliendo un poquito aquí de lo que estamos hablando, pero relacionado, te quería preguntar, este fenómeno de la edad cada vez menor en los chicos con intentos ya de suicidas o con actos de suicidio, en la literatura, en lo que has leído, en lo que has estudiado, que pareciera como un fenómeno que es de unos años para acá, ¿no? Que está esta cuestión. No sé si es que se desveló en estos últimos tiempos y antes también sucedía, o es que realmente ahora está sucediendo con niños cada vez más pequeños con este tipo de problemáticas. ¿Qué has encontrado en la literatura? ¿Qué dicen? La psicología, la sociología. Pues de eso he encontrado información, pero así como tal, enmarcado así específicamente no tanto. Ujú. Todos convergen en la idea de que sí, que la adolescencia resulta ser un periodo demasiado complejo, porque se experimentan muchos cambios y eso no es, digamos que no es un tema que sea ajeno. Todo el mundo sabe que la adolescencia es un periodo complejo por los cambios físicos, hormonales también, digamos que toda la construcción que está haciendo el adolescente y demás. Pero sí, uno se da cuenta que de pronto ese modelo, esa figura de autoridad, tiene otra forma de enseñar
a la de hace muchos años. Una de dos, ¿los validan mucho o no los validan emocionalmente? Y ahí estás refiriéndote a quién, los padres. A los padres y como tal al entorno social. Entonces, claro, con los chicos que yo estoy trabajando ahorita, yo les preguntaba a ellos como, bueno, levanten la mano quién se siente solo. Muchos decían que se sentían solos. Sí. Y uno va a preguntar y ellos decían como, sí, es que yo tengo amigos y demás, pero me siento solo. Y entra uno a indagar y son chicos que se la pasan solos en su casa. ¿Sí? Entonces, realmente, muchas veces uno no quiere entrar a decirle a los papás, es que usted está haciendo mal su trabajo. Sino, porque no, obviamente no. Sino va un tema también de que hay ya tanta libertad que creen que con la tanta libertad no hay que prestar atención a ciertas cosas. Como hay otros casos que uno se encuentra, digamos que allá en el sitio donde yo estoy haciendo la tesis, que son papás que realmente ni siquiera validan a sus hijos. Entonces hacen comentarios como, es que usted para qué está triste, usted no debería sentirse triste, usted lo tiene todo. Comentarios que uno normalmente escucha en la calle, ¿no? Entonces uno no sabe si es bueno que den mucho o que no den nada. Realmente que uno encuentre información que diga por qué está pasando este fenómeno, muy poco. Pero muchos lo asocian obviamente a los cambios hormonales y de pronto a las dinámicas modernas que se están viviendo. Todo el tema de la inserción de la tecnología de manera tan fuerte también es un tema muy complejo. Pero así como que me digan, mire, es que esto puede estar pasando por X o por Y, es complejo encontrarlo. Porque me imagino que es algo que está en estudio y está en marcha todavía y pues no se afirma nada todavía. Sí. Entonces pues sí es complejo. Sí, a mí me hace pensar mucho porque si te fijas, bueno, uno dice la adolescencia es una etapa crítica, los cambios hormonales, la rebeldía, la construcción de la personalidad, bueno, y eso siempre ha existido, o sea, desde que tú ves Rebelde sin causa, sabes que eso ha sucedido siempre en nuestra sociedad, vale. Pero el hecho de que, y los intentos suicidas y todo eso también, pero el hecho de que suceda en edades cada vez menores es lo que me parece cada vez más preocupante, ¿sí? En preadolescentes y niños, ¿sí? Eso es porque uno dice, bueno, la adolescencia lo entendería, pero debe haber algún fenómeno social, cultural, que puede estar atravesado por las redes sociales, por la supuesta sociabilidad en la red que realmente no es vapor, es aire, sí. ¿Cierto? No tengo unos 200 seguidores y tantos amigos, pero no son reales, ¿no? Entonces, eso puede ser un factor que habría que estudiar, ¿no? Sí, cómo esto nos está cambiando culturalmente y está de pronto haciendo que problemas que se presentaban en una edad muy posterior estén presentándose cada vez más temprano. No, y lo que tú dices de, sí, tengo una cantidad de amigos, pero yo hoy, por ejemplo, hablaba con los chicos del taller y les decía, bueno, ustedes tienen muchos amigos y a cuántos de esos amigos ustedes les cuentan lo que le pasa. Ahí sí ya a nadie. Entonces uno decía, el tema va no tanto como es que no tengo amigos, sino que a la persona no se le facilita de pronto como esa habilidad de decir, venga, me pasa esto, tal cosa. Abrirse emocionalmente. Con el otro. Y ellos decían, claro, yo tengo muchos amigos y tú los ves y son chicos así como muy expresivos y demás, pero en ese contexto sí son un poco vulnerables y se ven, ¿sí? Que quedan expuestos y de hecho muy pocos cuando uno les pregunta cosas como se han sentido solos, muy pocos hablan. Entonces uno dice, bueno, esto también es un factor de que algo pasa y que el tema es complejo. El tema de soledad y aislamiento social en el adolescente es complicado. No solo por la etapa alimenta todo eso, pero también por el tema de que no hay una regulación y hay mucha gente que está dejando de creer en los psicólogos. Entonces, realmente uno les dice, no, es que los psicólogos no sirven para nada. O empiezan a mirar videos como de coaching. Entonces, son cosas que no les sirven, que a la final los deja igual. Entonces, el tema de soledad y aislamiento en el adolescente es complejo, y pues yo lo estoy evidenciando con la tesis. Aparte porque digamos que muchos dicen, sí, yo tengo mis papás, me dan todo, pero igual me siento solo. Y puede tener con gente con quien hablar, pero se sigue sintiendo solo. Entonces, es complejo. Te iba a preguntar, no sé si tú en los talleres, pues tú estás hablando con ellos, te están interactuando muchísimo más. ¿Ellos definen o encuentran alguna estrategia o herramienta para superar esa soledad o están totalmente...? Pareciera que no la tuvieran. Algunos pareciera que no les interesara buscarla, pero como si la pidieran a gritos, y otros realmente dicen, no, es que yo no sabía o yo no sé, nunca uso nada, porque de hecho en las intervenciones lo que normalmente yo les pregunto es, ¿qué estrategias usan? ¿Tienen alguna estrategia? ¿Hacen alguna cosa? No tenemos nada. Entonces uno dice, bueno, ¿será tema de herramientas? ¿Será más temas personales? Entonces quedan como preguntas en el aire que uno dice, pues en esta intervención yo no lo puedo saber, sino eso ya toca hacer una intervención grupal.
Y es complicado, los casos que hay son complicados y eso que yo estoy tratando con ciertos cursos nomás. Y tengo uno que otro estudiante que es de otro curso por temas complejos, que la orientadora dijo, Camila, por favor, inclúyelos, que no hacen parte de mi proyecto, pero, sin embargo, como es un proyecto en general para la institución, Sí. entonces yo dije, bueno, inclúyelos igual porque no hay lío, porque igual le va a quedar a la institución, entonces también le sirve a ellos. Entonces son casitos que son demasiado complejos en términos de todo el tema que tiene que ver con suicidio, que se incluyeron ahí para darles unas herramientas, porque realmente ella me decía, es que los papás son un poco como desentendidos del tema y los chicos tampoco quieren hacer mucho, pero tienen una situación problemática. Entonces lo que uno puede dar ahí es lo que yo en su momento a ellos les decía, es yo no te cambio el contexto a ti, pero te puedo fomentar ciertas habilidades que si tú quieres puedes practicar y esto a ver si te sirven, porque pues yo les decía a ellos que era muy complejo asistir a terapia porque, ay sí, vamos a decirlo así sin tapujos, la psicología, acceder a servicios psicológicos está muy costoso. Y pues donde yo hago la tesis es el sur, imagínate, es estrato 1, personas que son medianamente de recursos, de escasos recursos, entonces no tienen acceso a psicología. Por eso también como que no tienen ellos unas herramientas, digamos que para poder manejar esos sentimientos de soledad o aislamiento. Entonces son casos complejos. Y en su contexto de estos chicos hay grupos o hay actividades grupales donde socialicen con otros chicos, donde tengan un espacio como para intimar y trabajar, digamos, o ellos dicen que no. En los talleres yo los he invitado a que se reúnan en grupo, como que hagan cosas. Como tal el colegio ya no sé qué herramientas está usando. No digo la comunidad misma, comunidad. En el barrio, No. Que si hay esa posibilidad, digamos, de encontrar a pares con los cuales puedan como entablar otro tipo de relaciones. No, que yo, o sea, digamos que no tengo entendido, pero que yo vivía allá un tiempo, sí, porque yo me crié allá, pero nunca se había de pronto como, ay, hoy va a venir alguien a hablarnos de tal tema. No se fomentaba mucho eso, sí, como tal en la comunidad para esos chicos que no tienen acceso a sus servicios. Nunca escuché decir como están invitados a tal cosa. Entonces, es como una población abandonada en el sentido de que no se hacen tantas estrategias como de pronto si se hicieran en otra localidad, ¿sí? Ay, vamos a traer un psicólogo invitado a que nos hable de tal cosa, que nos dé una charla de tal cosa. ¿Listo? Entonces, no, allá digamos que no se ve. Y que los chicos interactúen con pares, me imagino que solo lo hacen en el colegio. Sí, y pues cuando salen fuera, pues serán los mismos amigos porque todos viven cerca. Entonces tampoco es que sea como que ellos busquen otros espacios o exploren, no. Pues lo hablo desde mi contexto y desde lo que viví, me imagino que sigue siendo, pues digamos que igual. Vale. Bueno, como ya más o menos me has dicho que has encontrado unos antecedentes que correlacionan con esta hipótesis que tienes de las 3 variables, es decir, que tanto la ideación suicida como la soledad y esa disminución del apoyo social están correlacionando y hay que hacer algo al respecto. Estás en un piloto, estás empezando, pero a futuro, ¿cómo ves esta investigación? ¿Piensas que puedes seguir desarrollando cosas con este tema y trabajar? Sí, profe, realmente, obviamente hacer una tesis no es fácil y menos con poco tiempo porque yo la estructuré el año pasado y la tengo que terminar ahorita en junio. Todavía me faltan unos pequeños apartes, por decirlo de alguna manera. No voy a decir que me falta mucho, estoy en discusión y conclusiones. Sin embargo, hacer una tesis lleva mucho tiempo, pero en ese hacerla le he cogido mucho amor. Yo siempre, digamos que desde que entré a estudiar psicología, he tenido amor por la comunidad, es como ese, ahí sí decir, amor platónico entre comillas. Me ha gustado mucho la comunidad, como el ayudar al otro, como ese voluntariado. Entonces, claro, estar haciendo la tesis en este contexto, interactuar con chicos, hacerla en un lugar donde yo conozco las circunstancias, cómo son las condiciones, le he cogido mucho amor. Obviamente es un tema que me gusta demasiado, yo quisiera seguir estudiándolo tanto a nivel profesional como en investigaciones como la que estoy haciendo, por ende sí quiero seguir con investigación, obviamente más ampliada en un futuro, bien sea para la tesis de maestría o cualquier tesis o un artículo de investigación, sí quiero ampliarla mucho más, en el sentido de relacionar otras cosas y investigar qué más está pasando, por ejemplo lo que hablábamos ahorita de los adolescentes que no se sabe por qué, desde más chiquitos están experimentando eso, mucho más chiquitos, desde los 10 años pueden estar experimentando eso. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Listo? ¿Qué está pasando? Entonces, sí es un tema que me llama mucho la atención, le cogí mucho amor y pues sí
sí me gustaría a futuro, digamos que enmarcar, no todo mi proceso, porque sí quiero hacer muchas cosas, pero sí enmarcarlo mucho el tema del suicidio, ideación y hablar de eso y seguir haciendo investigaciones a futuro relacionadas con eso, sí es algo que me llamaría mucho la atención. Bueno, Camila, pues te invito a que sigas en ese tema, que sigas investigando y que sigas en interacción con la comunidad de jóvenes, porque yo creo que podemos aprender mucho de ellos, ¿no? Para tratar de brindar realmente herramientas desde la psicología. Y a veces pienso, aquí hablando contigo, que no es tanto de pronto dentro de la clínica vista de una forma individual, sino dentro de la psicología social y comunitaria que se puede hacer algo con los jóvenes para generar, digamos, algunos cambios potentes en grupos sociales realmente. Entonces, de pronto el viraje es desclinizar, no sé si es la palabra correcta, sacar esto del ámbito terapéutico y clínico y mirar otras estrategias más a nivel social y comunitario que permitan a los jóvenes crear redes de apoyo, construir su identidad y de pronto disminuir ese tipo de conductas que tienden a llevarlos hacia el suicidio, ¿no? Sí, claro, profe, y digamos que obviamente, pues yo como estoy haciendo la práctica clínica, a veces sí caigo en el error de todo a lo clínico y en lo comunitario no me da porque lo que estoy haciendo ahorita es comunitario, no me da un tema de estos y a veces hasta me frustro porque digo quisiera cogerlo a cada uno, sentarlo y ayudarlo desde otra perspectiva, pero realmente no da para una intervención individual. Y pues obviamente lo que yo te decía, a nivel económico son personas cuyos recursos no alcanzan pues para asistir a un proceso terapéutico, ¿listo? Entonces realmente lo que uno dice, bueno, voy a actuar desde este ángulo que sería lo comunitario, brindarles estrategias desde este lado y darles eso ya que ellos no pueden asistir a terapia y ahí sí, me volví psicóloga comunitaria en ese momento y es lo que estoy haciendo y realmente es muy bueno. Ha sido una experiencia muy chévere, que quisiera hacer más, sí, porque uno a veces quiere hacer mucho, pero pues nada, todo es un proceso y todo a su momento, ya será una población después mucho más grande, ya será intervenciones ya individuales, pero todo su proceso y empezar con esto que me siento satisfecha con lo que hasta el momento se ha investigado y se ha logrado del proyecto como tal. Claro, y te invito a que proyectándote a futuro, pienses en diseñar un manual, un protocolo que sirva para implementar en los colegios con los adolescentes y poder trabajar estos temas en prevención más que en intervención, en prevención de que se desarrollen este tipo de ideaciones y conductas. Sí, profe, sí, señores, es eso y claro, uno tiene muchos proyectos en la cabeza que espera ponerlos aterrizados, pero por ahora esto ya es un gran avance para mí, la verdad, digamos que ya me queda sustentar y dejarle algo al colegio y continuar, seguir continuando con los proyectos que estén enmarcados en ese tema porque sí me llama muchísimo la atención. Bueno, muy bien. Camila, muchísimas gracias por habernos brindado este tiempo y este espacio para sensibilizarnos sobre el tema, contarnos un poco cómo va. Ya sabes que tienes este espacio también abierto para contarnos más resultados cuando sigas avanzando en tu investigación. Sin ningún problema puedes contactarnos y aquí podemos darle a conocer a nuestros oyentes cómo va tu tema de investigación alrededor de la ideación suicida. Listo, profe, no, que muchas gracias a ustedes por la invitación, realmente me siento halagada, no pensé que de pronto pues el tema de la tesis fuera un poco llamativo, sí, el nombre fuera como llamativo, de pronto la investigación como tal, entonces muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a las personas que nos van a escuchar. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Camila. Invitar a nuestros oyentes a un próximo programa de charlas de laboratorio, ya saben ustedes, con nuevos investigadores y nuevos temas de interés para la psicología. Muchas gracias. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.